aquí también les leo un comunicado que presentó Pfizer en esos años, debido a que lo que en algún momento se llamó la CONAGO, Conferencia Nacional de Gobernadores. En este caso, Azteca Noticias creo que es una opinión editorial y no se puede tomar en serio. Pues ellos se lo tomaron en serio y mucha gente lo dijo en serio, ¿sí? O sea, deliberadamente lo dijeron y mucha gente lo creyó. El problema es eso, ¿no? A lo mejor es un editorial, pero hay gente que no va a entender que es un editorial y lo va a dar por válido, compañero, ¿sí? Ahora, déjenme revisar esto que decía Pfizer, ¿no? La CONAGO y en particular gobernadores como el gobernador del estado de Guanajuato en ese año, Diego Sinue, mencionaron que iban a comprar ellos directamente las vacunas, que porque el gobierno federal se estaba tardando mucho. 3 horitos después, Pfizer publicó: la vacuna Pfizer-BioNTech para COVID-19 no está a la venta en ningún canal privado por el momento. Hemos detectado algunos sitios y números telefónicos que no pertenecen a Pfizer, donde terceros ofrecen a la venta la vacuna. Esta información es falsa. La vacuna Pfizer-BioNTech se suministrará exclusivamente conforme al Plan Nacional de Vacunación presentado por las autoridades. Reiteramos nuestro compromiso de continuar contribuyendo para enfrentar la pandemia de COVID-19. ¿Sale? Entonces, otro ejemplo de infodemia, ¿no? Cuando la gente decía, vamos a conseguir las vacunas antes de que los hagan los gobiernos, a nivel global, ¿sí? Pues era falso, eran estafadores o eran personas que probablemente querían, ¿sí? Sacarte tu dinero para que tú le soltaras, para supuestamente venderte una, pues vaya, ¿sí? Una vacuna que ellos no poseían, ¿no? Y que las empresas encargadas de distribuirlas no les iban a vender. Y aquí está entonces la propia declaración de Pfizer, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho en cuenta esto. Ahora, voy a regresar a esto que dice aquí Marquitos, al Botas, ¿sí? Donde dice, en este caso Azteca Noticias, creo que es una opinión editorial y no se puede tomar en serio. Pues, conforme al listado que les dije hace rato de fake news, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es que se estaba entonces compartiendo, ¿sí? Contenido manipulado y contenido impostor. ¿Por qué? Porque es una empresa de noticias que no es una revista científica ni una personalidad científica para decir que lo que dice un científico es válido o no es válido, ¿sí? Entonces, nuevamente, ellos pueden haberlo hecho así como, bueno, es mi opinión, sí, pero no todas las opiniones son válidas y mucho menos tienen sustento. Hay que tener entonces mucho en cuenta en eso, ¿no? O sea, nuevamente, una cosa es opinar, ¿sí? Opiniones tenemos todos, ¿no? Tú puedes opinar que el helado de vainilla te gusta mucho y yo puedo opinar que no, ¿sí? Pero una cosa son las opiniones y otra cosa son los hechos. Y eso es entonces a lo que regularmente, ¿sí? Tendríamos que sujetarnos a los hechos. ¿Sí? Y aquí entonces tenemos otro ejemplo que tengo aquí las capturas de pantalla, las despliegué en diapositiva. Es de un tweet que estampamos varias personas en la cuenta de Laurie Ann Jiménez Fabier o Fouvier, no sé cómo se pronuncia, que es esta famosa persona que es dentista y que le estuvo criticando cosas a Gatell, que pues es epidemiólogo de profesión, y esta persona que tiene estudios en odontología, sí, pues trataba de refutar lo que decía Gatell. ¿Es válido? Por supuesto que es válido. Como lo hemos dicho, sí, todo el mundo tiene derecho a una opinión, es correcto. Todo el mundo tiene un derecho a una opinión, ¿sí? Los dos tenían una formación científica, es correcto. Los dos tenían una formación científica, ¿sí? Ahora, los hechos, ¿sí? Ella pone en este mensaje que luego borró, pero como les digo, antes en X, antes de que la comprara en Twitter, pues, antes de que lo comprara Elon Musk, ¿sí? Había una función que se llamaba, o una app que se llamaba Stamp Tweet, ¿sí? Donde tú podías ponerle ese candado y aunque la persona borrara el mensaje de su cuenta, porque pasó mucho y yo tengo muchas guardadas, tengo un archivo como de 2000 capturas de pantalla, estuve siguiendo eso durante años, he estado siguiendo esto durante años, ¿sí? Los borraban, pero ya quedaban ahí y automáticamente te llegaban a tus cuentas. Cuando ellos borran esa información, te llegaban las capturas de pantalla. Entonces, aquí decía ella, la señora Laurie Ann Jiménez.
En las próximas semanas veremos hospitales y funerarias saturarse con casos y muertes que pudieron prevenirse, solo porque nuestro gobierno no actuó ante las evidencias científicas y sus cómplices aplaudidores, al adjetivo de por medio, ¿sí?, se dedicaron a minimizar y atacar los científicos que lo advertimos. 3 doritos después, ahí mismo en X, desenmascaran a Laurie Ann Jiménez. La dentista no ha publicado artículos científicos desde 2007. En contraste, el último estudio de Hugo López-Gatell data de 2020 y es sobre la pandemia de COVID. Entonces, mucha gente a lo mejor va a decir, ¿y eso qué? Bueno, para los que nos manejamos en el ámbito de la investigación científica o de la investigación, por ejemplo, los que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigación, pues sabemos que es muy importante estar publicando con frecuencia, ¿sí? Y que esas publicaciones son recibidas o son presentadas en revistas doble par ciego. ¿Qué significa eso? Que personas que no te conocen y que tú no conoces, para que esto no esté sesgado, para que no digan, ya conozco a ese fulano y no le voy a aceptar el artículo. No, es doble par, significa que 2 personas que tú no conoces te revisan tu artículo, que tienen tu mismo grado académico y más o menos tus mismas características como investigador. Entonces esto trata de garantizar que la información que se está dispersando en una revista científica tenga validez, ¿sí? En una revista científica real, no muy interesante ni ese tipo de revistas. Eso no es una revista científica, ¿no? Para que nos quede muy claro. Entonces, habla mucho de un investigador, cuánto tiempo ha publicado y cuánto tiempo no ha publicado, ¿sí? Y, como repito, ellos cuando presentan, o todos los que somos investigadores y presentamos un artículo en una revista, pues esperamos, y a veces tardan mucho tiempo, porque entre lo que eligen a estos 2 árbitros para que lean tu trabajo, lo leen, dan observaciones y te lo devuelven, pues puede pasar un rato, ¿sí? Y esto entonces trata de garantizar que lo que se publique en la investigación científica, ¿sí?, tenga sustento y esté bien fundamentado, porque hay un grupo de personas que están revisando, ¿no? Eso es algo característico de la investigación científica y en general de la investigación. El investigador trata de abrir sus datos a la comunidad científica para que sean valorados, ¿de acuerdo? Por el contrario, cuando nosotros publicamos en una revista, en un medio de comunicación, ya nuestra revista, pues puede que haya pasado por algún editor, etcétera, pero no siempre nuestro editor puede ser una persona con la competencia para comprender los materiales que se están leyendo, ¿sí? Entonces, bueno, esto pues habla del investigador. Finalmente, recuerden, esta señora decía que en los próximos días veremos que hospitales y funerarias se saturarán, ¿sí? Y también dice, porque nuestro gobierno no actuó ante las evidencias. Bueno, esto era lo que decía esta señora. 3 doritos después, ¿sí?, publicado en los medios de comunicación nacionales. Organización Mundial de Salud, ejemplar la reconversión hospitalaria que aplicó México. Evitó el desbordamiento de servicios por COVID-19 como en otras naciones. Ahora, es probable que algunos de ustedes me digan, no es cierto, yo lo que vi fue esto, yo lo que vi fue el otro. También hay que considerar aquí una cosa, ¿sí? Los juicios inductivos, o sea, los que parten de nuestra experiencia, no siempre son los más válidos y regularmente no son considerados como un argumento científico o como un argumento válido. ¿Por qué? La inducción es la forma más básica de inferencia, ¿sí? Y parte de lo que nosotros vemos. Pero los juicios inductivos pueden también incurrir en errores y regularmente incurren en falacias, ¿sí? Por ejemplo, así, uno muy, muy, muy básico. Todas las mujeres son iguales. Pues es una falacia, ¿sí? ¿Quién dice eso? No, pues es que fulano lo engañó su novia y entonces ahora está molesto y dice que todas las mujeres son iguales. Es falso, ¿sí? En primer lugar, parte de un juicio inductivo, o sea, de su experiencia particular, ¿sí? Es probable que a ti te haya ido mal con esa chica, ¿sí? Pero no significa que todas las mujeres sean iguales. Número 2, habría que preguntarle a esa persona, ¿conoces a todas las mujeres del mundo? O sea, si estamos hablando de que en el mundo somos algo así como 7,000 millones de personas y digamos que la mitad son mujeres, o sea, 3,500 millones de personas. ¿Quién conoce a 3,500 millones de personas en este planeta? Nadie. Es absurdo. Entonces, las generalizaciones son improcedentes desde el punto de vista lógico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos, es que yo vi que
el hospital de mi cuadra sí estaba lleno, sí, el hospital de tu cuadra, pero el resto de los hospitales del país realmente estaban llenos. Sí, a lo mejor 100 o 200 o 300 sí estaban llenos, ¿de acuerdo? Puede que tú hayas visto algunos 10 o 20 hospitales, quizá porque por tu trabajo tenías que moverte, etcétera, y a lo mejor en algunos viste algo y en algunos viste que estaban a medio lleno y a lo mejor unos estaban vacíos. O sea, es difícil partir de nuestra experiencia, ¿no? Lo mismo, así como, yo diario veo que está muy, que yo diario veo asaltos, ¿no? Que yo creo que es muy difícil que alguien vea diariamente asaltos, personalmente, que sea testigo de esto, pero dice, entonces yo creo que todo el país está igual. Nuevamente, partes de tu experiencia particular, ¿sí? Tú no sabes cómo está, a lo mejor hay partes del país donde pues ni en cuenta, ¿no? Nunca pasa nada y realmente no pasa nada. No quiero decir que no haya un problema de inseguridad en el país, pero generalizar, ¿sí? Y partir de juicios inductivos, ¿sí? Siempre es complicado. Entonces, pues aquí ya nosotros cruzamos información y vemos que, por una parte, una persona que era considerada como autoridad por ciertos medios de comunicación decían que, hasta en este tono cuasi apocalíptico, ¿no? Sí, verán que en los próximos días los hospitales y las funerarias se saturarán, ¿sí? Y si lo contrastan, pues vemos que la Organización Mundial de la Salud, que son especialistas, tienen otra opinión. ¿De acuerdo? Entonces, este era otro ejemplo de infodemia que se dio durante la época de la pandemia.